Estamos en esta ocasión con Ricardo García Moral para hablar de cambio climático y espacios protegidos. Agradecemos en primer lugar a Ricardo que haya accedido a mantener esta conversación con nosotros y vamos a aprovecharnos, no me importa decirlo así de claramente, de la enorme experiencia de Ricardo como consultor ambiental, como director de Biosfera 21, en cuyo local, por cierto, nos encontramos ahora, o sea que gracias también por la acogida. Aprovechar, decía, de su enorme experiencia en todo lo relativo a planificar, a realizar estudios, proyectos para la planificación y la gestión de los espacios protegidos y para otras cuestiones ambientales que son relevantes, como el impacto ambiental, territorio, biodiversidad, etcétera. Entonces, gracias en primer lugar, Ricardo, por acogernos y por tener esta conversación. Nada, gracias a vosotros, Santos. Para mí es un placer poder estar compartiendo con vosotros unos minutos y, bueno, pues contándoos la experiencia a lo largo de estos años que tenemos en estos temas. Así que muchas gracias. Pues empezamos un poco por ahí, ¿no? Tirando de esa experiencia tan dilatada. Al final, como consultor, uno tiene el termómetro de en qué se gastan, por así decir, realmente el dinero, las administraciones, las empresas. En los últimos 20 años, por decir algo, ¿cómo ves tú que ha cambiado la percepción y la actitud, si quieres, frente al cambio climático de esos sectores, de administraciones, de empresas, también del mundo de la investigación, de los científicos? ¿Cómo dirías que el cambio climático ha ido cambiando en su escala de prioridades, por decirlo de algún modo? Bueno, pues yo creo que si echamos la vista atrás 20 años, la verdad es que las cosas han cambiado y favorablemente, ¿no? Los aspectos del cambio climático hace 20 años, incluso en ámbitos políticos, se ponían en duda, ¿no? Y todos recordaremos referencias a poner en duda esos efectos del cambio climático. Y bueno, eso hoy en día no ocurre, ¿no? La reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático en el Parlamento pues ha puesto de manifiesto que, salvo grupos muy extremistas y negacionistas, el cambio climático está en la agenda de todo el arco parlamentario. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto, yo creo que fruto del empuje de la sociedad, ¿no? Y eso ha pasado, como tú comentabas, ¿no? de un problema importante pero no urgente a un problema que ya empieza a ser urgente actuar para resolver el mismo, ¿no? Y yo creo que eso se debe fundamentalmente a una cuestión, y es el aumento de fenómenos meteorológicos extremos que hacen que a escala humana la percepción de ese cambio cada vez sea mayor, ¿no? Y en lo que se refiere al tema que a nosotros aquí nos quiere ocupar más de lleno, las áreas protegidas, los espacios naturales protegidos, y ya en el momento actual, ¿cuál es el grado de incorporación de esta temática, por así decir, a la realidad de las áreas protegidas en España, ahora mismo? ¿En qué situación, en qué momento estamos? Bueno, pues yo creo que en la actualidad la incorporación de los aspectos de cambio climático a las áreas protegidas cada vez es mayor, ¿no? Es verdad que se lleva trabajando ya más de una década, y yo creo que a través de la Oficina Técnica de Europarc y de la Fundación Fernando González Bernat se lleva desde el año 2012, pues a través de seminarios y encuentros tratando la incorporación de los aspectos de adaptación del cambio climático a las áreas protegidas, y eso da lugar además, bueno, pues a unos manuales que están accesibles a través de la página web de Europarc. Y eso ha hecho que, bueno, pues poco a poco se vayan incorporando estos aspectos a las áreas protegidas, ¿no? A la planificación y a la gestión tanto diaria como planificada de las áreas protegidas, ¿no? Por concretar un poco más, Ricardo, tú recientemente has participado en la elaboración del PRUG del Parque Nacional del Teide y de otros espacios en Canarias. Bueno, aclaremos quizá para aquellos que no estén tan familiarizados que PRUG es el Plan Rector de Uso y Gestión, en este caso del Teide o de otro espacio protegido. En estos últimos ejercicios de planificación, ¿qué medidas concretas habéis incorporado o se han podido incorporar en relación con el cambio climático, de adaptación al cambio climático, de mitigación? ¿Qué medidas concretas nos podrías comentar a raíz de experiencias recientes en este u otros espacios que hayas conocido?
Pues sí, como bien dices, hemos tenido la suerte de trabajar en la revisión del plan rector, bueno, los planes rectores de parques nacionales en Canarias, concretamente el primero que hemos abordado ha sido el del Teide, pero también a otra escala, y aquí quiero ponerlo de manifiesto para después introducir las diferencias entre la planificación a escala de espacio y la planificación más amplia a escala de conjunto de áreas, en el plan de ordenación de los recursos naturales de la isla de Tenerife. En ambos casos hemos incorporado medidas relativas a la adaptación al cambio climático. Claro, la ventaja que teníamos en el Teide, como comentaba, al estar dentro del sistema de parques nacionales, es que llevaban ya trabajando mucho tiempo en medidas concretas, aunque no estaban plasmadas todavía en los instrumentos de gestión. Ahora con la revisión nos ha permitido incluirlo, ¿no? Concretamente, bueno, pues ahí se está produciendo, hay muchos factores que están influyendo en la conservación del Parque Nacional del Teide, en los aspectos relativos a cambio climático, pero uno muy relevante es el aumento de las temperaturas, fundamentalmente de las temperaturas nocturnas y de periodos mucho más largos con temperaturas altas. Eso hace que, por ejemplo, los herbívoros, en el caso concreto el conejo, pues tienen una capacidad de reproducción mucho mayor, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido incluir medidas para el control, por ejemplo, de la población de estos herbívoros, ¿no? De los conejos. Se estaba haciendo un control de población, pero un control que se dejaba en manos del sector de los cazadores y demás, y ahora se han incrementado esas medidas para, bueno, pues controlar de una manera mucho más estricta la población de conejo que está aprovechando estos cambios climáticos para hacer generar problemas de conservación, aumentar los problemas de conservación. En el caso de la isla de Tenerife hemos incorporado también unos modelos para ver cómo van a ir evolucionando los diferentes ecosistemas, los diferentes sistemas naturales en la isla, y con eso hemos determinado qué áreas fuera de las áreas protegidas es necesario incorporar al sistema de protección para que podamos después tener medidas de adaptación. Concretamente el Sabinar va a ser, según los modelos que hemos estado trabajando, la formación que más se va a ver afectada por el cambio climático, y eso va a hacer que se reduzca su área. Lo que hemos hecho es reservar de otros usos, retirar de otros usos y poner un conjunto de normas que faciliten el tomar medidas de adaptación posterior para la regeneración del Sabinar en esas áreas más favorables. Y pasando ahora de estos aspectos, digamos, técnicos que pueden concretarse en un plan, en un documento, al factor humano, quizá más subjetivo, ¿cómo dirías que los profesionales de los espacios protegidos, los gestores, tanto la gente que está en oficinas centrales como los que están más sobre el terreno vinculados a espacios concretos, cómo dirías que están absorbiendo, digamos, esta nueva responsabilidad? ¿No es un poco desbordante el decir, ahora tengo que ocuparme además del cambio climático como si no tuviera yo suficientes problemas, además de lo problemático que puede ser un tipo de cuestión que es global, que digamos que desborda la capacidad de acción concreta de lo local? ¿Cómo, humanamente, personalmente, cómo están afrontando la necesidad de incorporar, que es una necesidad, el cambio climático a su quehacer profesional? Pues la verdad es que depende mucho de los recursos disponibles, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Aquellas estructuras de gestión en las que hay suficiente personal para encargarse de aspectos del día a día y de aspectos más estratégicos a medio y largo plazo, pues dan mejores resultados y liberan de ese estrés que tú dices diario al gestor. Aquellas áreas en las que el único personal que tienen es el gestor del área, pues la verdad es que es difícil pensar que puedan trabajar a esos dos niveles tan separados, ¿no? Al nivel estratégico para el tema de cambio climático y al nivel del día a día, que efectivamente les comen la resolución de los problemas. Por tanto, yo creo que hay una cuestión que es fundamental y que nos tiene que guiar en un futuro próximo, ¿no? Y es que las estructuras de gestión de las áreas protegidas deben reforzarse y deben tener estructuras a diferentes niveles, ¿no? Bueno, como estamos viendo, esta experiencia profesional a la que aludíamos al principio de Ricardo García Moral, pues es enorme, y abusando un poquito
esa opción que tenemos a extraer toda esta información y opinión tan valiosa que nos proporcionas. Otro ámbito en el que tú tienes experiencia, las áreas marinas protegidas, bien gordo, bien amplio. De nuevo, en el caso español, áreas marinas protegidas, Red Natura 2000 marina, ¿cómo se está teniendo en cuenta, si es que se está teniendo en cuenta, lo relativo al cambio climático, medidas de adaptación al cambio climático en este apartado específico, áreas marinas protegidas? Pues bueno, la ventaja de las áreas marinas protegidas es que bueno, han llegado después y han llegado en un contexto en el que las áreas protegidas ya se gestionan más a nivel de red, a nivel de sistema. Las áreas protegidas marinas eso lo tienen interiorizado y eso hace que sea mucho más fácil la incorporación de estos aspectos de cambio climático, ¿no? Muy bien, pues hemos cubierto un montón de terreno, un montón de temáticas. Te agradecemos esa capacidad de extraer de esa temática tan amplia cuestiones clave. No sé si hay alguna cosa que quieras añadir o algún tema que creas que se nos ha quedado en el tintero. Pues mira, quería aprovechar porque es una cuestión reciente, los aspectos relacionados con cómo trata la nueva ley de cambio climático, recientemente aprobada a finales de mayo, los aspectos de biodiversidad y cambio climático, ¿no? Y ahí, además, en relación con las áreas protegidas, establece dos cuestiones que yo creo que van a dar un impulso para la incorporación de estos aspectos de cambio climático, de las medidas de adaptación a las áreas protegidas. Por una parte, establece que hay que evaluar cuál va a ser, con los escenarios que estamos ahora manejando de cambio climático, cuál va a ser la evolución en los sistemas de áreas protegidas en cuanto a su representatividad. Cómo va a afectar ese cambio climático a la representatividad de esas áreas protegidas actuales en un futuro con los escenarios previstos, ¿no? Eso es un ejercicio interesante porque va a permitir, bueno, pues probablemente una cuestión que es cada vez más evidente, ¿no? Y es que la planificación o la gestión planificada de las áreas protegidas tiene que hacerse a nivel de sistema, ¿no? Entonces yo creo que esto va a impulsar esa visión y va a hacer que se desarrollen instrumentos de gestión a nivel de sistema para poder incorporar precisamente estos cambios, ¿no? Y por otra parte, otra de las cosas es que insta a las administraciones responsables de la gestión de las áreas protegidas a revisar los instrumentos de gestión para incorporar medidas de adaptación al cambio climático, al menos en dos aspectos: en identificar cuáles son las especies y los ecosistemas más vulnerables a este cambio climático, y por otra parte a establecer un plan de conectividad con otras áreas protegidas. Aquí, evidentemente, vuelve a aparecer esa necesidad de establecer un sistema de gestión planificada por encima de las áreas protegidas, porque intentar que cada instrumento de gestión de áreas protegidas trate el tema y resuelva el tema de la conectividad con otras áreas es realmente difícil. Eso tiene que estar en un nivel superior, de instrumentos de gestión que incorpore precisamente esos aspectos y incorpore otros territorios fuera de las áreas protegidas que van a ser necesarios para la adaptación al cambio climático de especies y ecosistemas. Pues muchas gracias, Ricardo, de verdad, por compartir tus conocimientos y también tu visión sobre estos temas. Ha sido realmente interesante y te agradecemos de nuevo que te hayas brindado a tener esta conversación. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Santos. Ha sido de verdad un placer poder compartir estos minutos y dar una visión que no deja de ser una visión particular sobre estos aspectos, pero basada en todos estos años de trabajo que ya van siendo unos cuantos. Muchísimas gracias.